No, wait, ahí hay como una confusión de nuevo. Tú tenías utilidades, ya digamos de 100 y ganaste 50 durante el periodo. Tengo 150, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Sí? Pero los ppm dependen de las ventas, no de la utilidad retenida. Sí. Por- porque, por ejemplo, tenemos que poner en el modo avión todavía. Modo avión. Porque, por ejemplo, tú dirías, el primer año vendí 10.000 y tú tienes que anticipar la primera vez que la empresa empieza a operar el 1% de eso. Bueno, ahora con la pandemia del 0,5%. Entonces tú anticiparías 50 o 100 de los 10.000 mensualmente. Entonces, para después al final del año calcular el gasto, yo debería decir, gané 50, da lo mismo cuánto gané en todos los periodos anteriores. Por eso que las utilidades retenidas darían lo mismo. No entiendo. Entonces, por ejemplo, a ver ya, tengo ventas y hice tales ventas. Entonces yo tengo que empezar a pagar para el próximo año y me llevan las ventas del año anterior, ¿cierto? Respecto a esa pago el PPM, entonces lo calculo con que, ¿cómo calculo el PPM? Si por ejemplo el 1%, ¿sería el 1% de qué? De las ventas. O sea, digamos esto ya. ¿De qué cuenta sería venta? De los ingresos que tenga. ¿Ingreso por venta? Sí, sí, sí. Ah, ya. O sea, digamos esto, pues que el primer año tú vendiste 10.000 y el siguiente año vendiste 20.000. Entonces, como es el primer año de operación, yo no tengo información histórica, voy a decir, el 1% de eso debiese reconocerlo como ppm. Entonces, tú todos los meses, no sé, vos vendiste 800, vendiste 1.200, entonces voy a generar el 1% de eso. Entonces, los ppm del año 1 van a ser el 1% de eso. El siguiente año no va a ser así, pero nosotros no queremos llevarlo más allá. El siguiente año la empresa va a decir, oye, mira, tu utilidad antes de impuestos fue, por ejemplo, de los 10.000, 1.000. Entonces los impuestos fueron el 25% de eso, 250. Entonces lo que uno va a decir es, mira, tú pagaste de las ventas el 0,25%. Y entonces el 0,25% los dejé ahí. Pero eso de el 25% de la utilidad, no, pero eso no es la utilidad retenida. Como ahora tú dices, fue el 0,25% de las ventas, el siguiente año tú vas a aplicar esa misma tasa. Y vas a decir, ya, este año tengo que pagar 500. Profe, creo que no se está proyectando la pizarra. Perdón. Hola a todos en la casa, perdón. Estábamos emocionados contestando preguntas. ¿Podemos proyectar la pizarra, por favor? Muchas gracias. Entonces voy a pagar 50. ¿En menos qué? Porque en el fondo el 1% era mucho más de lo que tú terminaste pagando. Entonces, la primera vez, como no tengo idea, como no hay información histórica, entonces va a ser el 1%. Pero si no, después se reajusta. Y después, si al otro año tú pagaste, no sé, el 3% de las ventas, cambia. ¿Se entiende? El primer año si no tengo información sería sobre el ingreso y después sobre la utilidad de impuestos. Es que tengo información. Claro, pero siempre la utilidad, o sea, el gasto por impuesto sobre, digamos esto genérico. La tasa de ppm, el gasto por impuesto sobre los ingresos por venta. Eso es, como el año 1 digo, el año menos 1 o 0 no había gasto por impuesto, ocupo 1%. El resto de los años se recalcula. Por eso que no tiene nada que ver con la utilidad retenida, porque tú podrías decir, oye, yo repartí todo esto como dividendo y el gasto no tiene nada que ver con cuánto pagué de dividendo. Pero al final el PPM en el fondo amortiza mi impuesto sobre la renta. Sí, claro, o sea, porque mira, en este caso, por ejemplo, si uno hiciera el asiento de ajuste ya, voy a hacer como que si siguiera abajo. Entonces, en este caso, como tú anticipaste 100 y el gasto es de 250, entonces fue poco. De hecho, esto no es 0,25, pues esto debería ser 2,5%. Entonces acá debió ser 500.
Entonces tú vas a decir, listo, te faltó. Pues entonces en ese caso uno diría, gasto por impuestos por 250. Ya tengo los ppm, entonces tú vas a decir ya, impuestos por pagar. Esto sería al 31 de diciembre de cualquier año. Y después entonces vamos a decir en abril del siguiente año, más uno, entonces uno va a decir, mira, yo tengo el impuesto por pagar y ese se va a pagar con los ppm. Y el resto va a salir de la caja. ¿Sí? ¿Qué otras dudas? No, terminé. En la ¿Profe? casa alguien que tenga dudas, Yo escucho. tengo dos preguntas. La primera es como de concepto, si pérdida por incobrable es lo mismo que gasto por EDI. No es lo mismo, yo diría que en favor del libro, que el libro habla de gasto por incobrables, podríamos utilizarlo como sinónimo. Pero pérdida Ya. es más preciso que gasto. Porque en el fondo es un activo que jamás fue capaz de generar los beneficios prometidos. Entonces, por eso que sería una pérdida y no un gasto. Ya, y lo otro es que ayer estaba estudiando conciliación bancaria y me enredé mucho en el ejercicio y como que ya no sé cómo es, pero cuando tenemos el más y el menos, por ejemplo, en la empresa, Uh-huh. al más va donde el banco tiene más de lo que debería tener, ¿o cómo es? De nuevo, ¿quién tiene más plata? ¿El banco en la cuenta corriente o la empresa en la cuenta banco? O sea, no, es que mi pregunta va en general. ¿Ya? Si Ah. al más y al menos, como, ¿qué va realmente ahí? Porque me enredé mucho al final con lo que ya sabía, me enredé. El banco te hizo cobros que tú no sabías, tú le restas a la cuenta corriente de la empresa. Si la empresa le hizo pago al banco, que en realidad el banco no ha tomado razón, entonces los quita de ahí. Entonces el banco debería sacarlo. Y todo lo contrario, si en realidad el banco cobró algo en nombre de la empresa que la empresa no sabe, entonces va a sumar eso, perdón. Y por el contrario, si en realidad la empresa hizo depósito en el banco que el banco no lo ha visto, porque por ejemplo un cheque en tránsito o cualquier otra cosa, entonces eso generaría que el que tenga que reflejar ese saldo es la empresa. El banco, perdón, no la empresa, porque la empresa ya sabía. Ya. Oiga, profe, una pregunta. Cuando usted se refiere como a cuenta corriente, se refiere como a la cartola del banco, ¿no? Como lo que el banco tiene considerado, Eh, o lo que la empresa tiene considerado. Podrías, o sea, la cuenta corriente que tiene el banco, la cartola es como el papel que te llega, ¿no? Pero lo que tú tienes con el banco es la cuenta corriente. Ya, sí, pero por eso voy. Entonces, todo, cuando se habla de cuenta corriente, yo sí o sí la asocio a banco. ¿Sí? Ya, vale, gracias. Profe, Uh-huh. yo tengo una pregunta. Como que no me queda claro cuándo se usa la cuenta como pérdida por incobrable. Siempre. Pero como, ¿en qué caso yo distingo cuando es una pérdida que cuando voy a hacerlo como... Puta, es que no sé si tiene como la guía de ejercicio de cuentas por cobrar. ¿Sí? Abrimos. Es que el último ejercicio como que no me queda claro como en algunos casos por qué es pérdida y en otros es como solo estimación y esas cosas. Ah, ya. La pérdida es cuando tú tienes el ajuste al final del periodo y el resto de los casos, aquí quedó muy chiquitito, lo voy a abrir en el otro. Y en los otros casos uno está castigando realmente. Entonces, en un caso es que tú estimas
estimas que algunos clientes se van a caer, entonces en ese caso ocupo la pérdida. Cuando tú realmente se caen, tú ocupas la estimación que ya habías realizado. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en el ejercicio 1, ese es el que estaba revisando, ¿no? No, pero igual sirve el ejemplo. No, mejor usemos el que tú revisaste. ¿Cuál de todos? Yo estaba viendo el último. ¿El último o el último? Este es el 2, ¿no? Hay dos. Ya. Entonces, dice ella, Lisa tiene estas ventas de 2 años distintos ya. La gracia aquí es que tú vas a recuperar clientes que si son del año pasado yo ya no puedo corregir los ingresos. Pues entonces lo que decíamos al final de la clase anterior, eso debiese ser un ingreso, digamos, no recurrente o no operacional, porque tú no esperas que el cliente reviva un año después y te venga a pagar. Entonces, cuando la empresa dice, mira, al cierre contable de 2013 mantenía 250 millones en cuentas por cobrar comerciales, de las cuales esperaba que un 4% se volviera incobrable, va a decir, mira, hay 10 millones que debe ser tu estimación de deudores incobrables. ¿Entiendes? Como no existía EDI alguna, entonces debo hacer un cargo a pérdida por incobrables por 10 y un abono a estimación de deudores incobrables por 10. ¿Entiendes? Y después cuando dice, 1. Un cliente en graves problemas financieros fue aislado en la sabana africana por la embajada de un país cuyo nombre es casi impronunciable. Dado que el asilo era indefinido, la gerencia estimó que los 8 millones que le adeudaban a la compañía no podía recuperarse de forma alguna. Entonces tú ahí cargarías 8 millones de EDI y abonarías la cuenta por cobrar por 8. ¿Se entiende? Porque ahí es el castigo real, ahí me di cuenta que él no me va a pagar. En cambio, al final de cada periodo contable, digamos una vez al año, al mes, al trimestre, lo que sea, uno cree que no te van a pagar, que es distinto a que realmente lo dé de baja. Profe, Pero- y por ejemplo, en el 1 del 2015, ese porque en ese se carga como a pérdida. Ese no lo entiendo, el 1 del 2015. Ya. El 1 dice, un cliente fugitivo de la ley se arrancó del país en una avioneta de dudosa procedencia y se estrelló en las orillas del río Amazonas. Los abogados que siguen la causa indican que la cuenta por cobrar por 18 millones que se mantenía solo podría recuperarse la mitad de esto. Lo mismo, 9 millones de EDI contra 9 millones de cuentas por cobrar, la mitad de los 18. Y es que en la solución, el 2014, hay uno que es el inicio que dice pérdida por incobrable por 18 y estimación de deudores por 18 millones. ¿Ese de dónde sale? Está malo. Está malo con seguridad, buen punto. Está malo el ejercicio. Ahí debiese ser EDI contra cuentas por cobrar. O sea, Profe, pero wait, una pregunta, ¿cuándo se castiga eso? ¿Cuándo como que pasa a ser abono a EDI y cargo en pérdida por incobrable? de nuevo, a ver cómo. Cuando yo hago las estimaciones al cierre contable, es un ajuste. Entonces eso lo hago, cargo la pérdida y abono la EDI. Ya, eso cuando se hace al final del cierre contable, cuando yo ajusto, ¿cierto? Eso. Pero arriba, por ejemplo, en el ejercicio 1 del 2014, Eso es el castigo. Entonces ahí cargo la EDI y abono la cuenta por cobrar. Por eso fíjense que el castigo real de la cuenta, en el fondo piensan que le prenden fuego a la factura, no produce nada en resultado. Porque cargo una contracuenta de activo y abono una cuenta por cobrar. Entonces el activo me queda de la misma forma. ¿Se entiende? ¿Cómo no va a producir nada si se escapó? Porque yo ya sabía que se iba a escapar. Pues está dentro de los 10 millones que yo contemplaba que se iban a escapar. Si no fuese así, entonces haría una diferencia significativa. Porque si no, tú estás especulando, que fue lo que dijimos, esto tiene que ser proyectable. En el fondo, uno va a considerar que, no todos me van a pagar. Eso es falso. Si ya tenemos cierta información para saber que no todos van a pagar, entonces no debería ser de esa forma, ¿se entiende?
Entonces, lo que podría afectar el resultado, la utilidad, digamos, es que tú digas, oye, si iban a caer 10, pero se escaparon 15. Bueno, esos 15 hay que hacerle un ajuste adicional al final del periodo contable, porque como dijimos que la EBI era una cuenta de naturaleza acreedora, porque funciona al revés de los activos, entonces nunca puede quedar con un saldo deudor, que es distinto. ¿Se entiende? Entonces, miren. Quizás deberíamos hacer algo mejor, deberíamos hacer el ejercicio 2 completo. Dado que la solución está mala. Hagamos eso. Entonces partamos desde como que no supiéramos nada. Dice, Lavanderías Industriales Sociedad Anónima se dedica al lavado de uniformes corporativos de grandes empresas y los contratos con estos clientes le aseguran un importante flujo de ingresos a la compañía. Dada la vasta experiencia en el rubro y la trayectoria de muchos de sus clientes, es que muchas de las ventas se realizan a crédito y mantiene una cantidad no menor de activos como deudores comerciales, o sea, cuentas por cobrar. Al cierre contable de 2013 mantenía un saldo de 250 millones en cuentas por cobrar comerciales, de los cuales esperaba que un 4% se volviera incobrable y no existía saldo alguno en la EDI. Durante los 2 años siguientes ocurrió lo siguiente. Entonces vamos a decir datos. Ya tengo las cuentas por cobrar brutas por 250. Ahí sí. La estimación de deudores incobrables debiese ser el 4% de eso. Entonces esto sería 10 millones. Entonces fíjense que nosotros podríamos decir que las cuentas por cobrar netas son ¿de cuánto? 240 millones. Listo. Eso debería ser los ingresos. Nada más que eso. Porque fíjense que la definición del ingreso es un aumento en el activo o una disminución de los pasivos. Y entonces, ¿en cuánto aumentaron tus activos? $240. No puedo reconocer ingresos por más que eso. ¿Se entiende? Si yo reconociera 250 y después hiciera un gasto por 10, es un error hacia los dos lados. Y 2 errores, como decíamos en la clase anterior, no es mejor que 0 errores. ¿Se entiende? Tenemos eso. Listo. Entonces te dice, durante los 2 años siguientes ocurrió lo siguiente, sobra siguientes. 1, un cliente en graves problemas financieros fue aislado. Esta era la que leíamos recién en la embajada y la gerencia estimó que 8 millones ya no los cobraría. 2, apareció un cliente que años antes había dejado documentos por cobrar por 5 millones y que la compañía en su momento castigó, pero ahora por los problemas generados el cliente pagaba 7.200.000 a modo de compensación. 3, una de las compañías más fieles de Lisa entró en insolvencia financiera y renegoció que de los 4 millones que se adeudaban solo pagarían 750.000, deteriorando el saldo impago de la cuenta. 4, se generaron ventas por 900 millones durante el año, de las cuales fueron a crédito el 60% y por los cuales se logró cobrar 140 millones. El resto fueron cuentas por cobrar brutas con las que la compañía terminó el año. ¿Sí? Para que se hagan una idea, este es un ejercicio de control, valga la redundancia, yo creo que hice en la Chile, debe ser como el 2015, si le puse esa, por si acaso. 2015, un cliente fugitivo de la ley se arrancó allá, eso es lo que leímos y doy por perdido 18 millones. La junta de acreedores de uno de sus clientes determinó que la capacidad de pago de la empresa no era suficiente para solventar todas sus deudas, así que decidió no pagar algunas de estas acreencias, entre ellas una cuenta por cobrar de 11 millones con Lisa. El cliente fugitivo de la Amazonía brasileña resultó ileso al ser expulsado antes de estrellarse por su avioneta, pero se desorientó y por eso no se le pudo encontrar en meses. Para su buena suerte, el seguro de la avioneta alcanzó a cubrir el siniestro y con eso comenzó a pagar ordenadamente a sus proveedores, entre ellos 5 millones a Lisa.
Entonces, fíjense, a diferencia del 2014, que un cliente que hace muchos años había desaparecido y vuelve a pagar, este había desaparecido el mismo año, entonces no he hecho el cierre contable como para decir ya chao, entonces podría anular lo que había hecho. Eso hace la diferencia significativa. Y después el 4 dice, este año se generaron ventas por 750 millones, de los cuales 600 millones fue a crédito y se puede recaudar durante el año el 75% de ellas. El resto eran cuentas por cobrar que la firma mantenía el cierre contable de cada año. La política de incobrables de la compañía era recalcular todos los años la tasa de incobrabilidad real basada en los castigos y recuperación de cuentas efectivamente ocurridos en el año. Es decir, el año 2003 el 4% correspondía a las cuentas dadas de baja, o sea, castigadas, netas de las que se hayan recuperado durante el periodo efectivamente. Esta política se revisaba todos los años recalculando el porcentaje de incobrabilidad estimada sobre el saldo de cuentas por cobrar. ¿Se entiende? No es que la antigüedad, que cada uno, sino que ¿cuántos se cayeron? 5. Ya el próximo año provisionamos los mismos, mal dicho provisionamos, estimamos el 5%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tasa de incobrabilidad efectiva cada año? Y hacer el registro contable para la estimación de los deudores. Entonces, ya el 2013 sabíamos que era el 4%. Entonces, lo que uno tendría que plantear es cuánto es cada año. Entonces, voy a resolverlo aquí. Entonces, podríamos decir 2014. Entonces diría, el 2014, tengo incobrables por 8 millones en la primera transacción. Le voy a ir poniendo el numerito al lado para que sigamos la lógica. Uno aquí. Después dice, la transacción 2, apareció un cliente que años antes había dejado ya. Yo esperaría que ese cliente reviviera, entonces no genera nada en la estimación de la incobrabilidad. Un dato súper anormal, haya un ingreso extraordinario, una cosa. No existe el concepto de extraordinario para IFRS, pero es como que no ocurre regularmente, no recurrente. ¿Sí? Después 3, una de las compañías más fieles renegoció que de los 4 millones que se adeudaban solo pagarían 7.50. ¿Cuánto se volvió incobrable entonces en 3? $3.250.000. Perfecto. La diferencia. ¿Sí? 4. Se generaron ventas por 900 millones durante el año, de las cuales fueron a crédito el 60%. Entonces voy a poner ese dato. Ventas a crédito serían 900 millones por 60%. 540. ¿Sí? Por los cuales logró cobrar 140. Entonces, digamos, cobradas y por cobrar. Cobré 140 millones, entonces me quedan por cobrar 400. ¿Sí? Y el resto fueron cuentas por cobrar, terminó el año. Listo. Entonces podríamos decir esto. Mira, se me cayeron en total 11.250.000. Y fíjense que después en la página siguiente te da la estimación o cómo es la política contable de la compañía. Entonces te dice, mira, se calcula todos los años como el porcentaje de las cuentas dadas de baja netas de las que se hayan recuperado durante el periodo. Y entonces la política se recalcula el porcentaje de incobrabilidad estimada sobre el saldo de cuentas por cobrar. Entonces te quedan 400 millones de saldo, no sé qué puse acá, voy a clarificar. 400 millones. Y la empresa tiene 11.250.000 en incobrable. ¿Se entiende? Entonces puedo volver a calcular eso. Y ese porcentaje nos dará
con lo que inicié. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, yo tengo los 400 sobre el que voy a aplicar. Te decían que al final del año pasado habíamos partido con 250 brutas. Digo ya, de estos 250 que existía, se me cayeron 11,250. Eso es el que dijimos, 4,5%. Entonces voy a hacer una estimación al final del año que es el 4,5% de los 400. ¿Sí? Entonces, cierto, el 2014 no está malo, porque lo que te piden en A es solamente hacer el ajuste de la estimación por deudores incobrables. ¿Sí? Sí, profe, no entendí cómo sacó la tasa de incobrabilidad en el 2014. Lo coloco acá. Tasa de EDI va a ser los 11.250.000 sobre el saldo inicial de cuentas por cobrar, sobre los 250. Entonces, eso es el 4,5. Creo, sí, es 4,5. ¿Entiendes? Y el próximo año, entonces, ¿con cuántas cuentas por cobrar vamos a partir? El 2015, ¿cuántas cuentas por cobrar quedan? 400. Eso es. Entonces vamos a decir cuántos se cayeron en el 2015 sobre los 400, porque fíjense que esto pasa en el año. Entonces tú decís, pero después vendí más, ¿sí? Pero tú tienes que tener un punto sobre el que calcular, sobre el inicio del año, sobre el promedio, sobre el final, porque si no se podría desordenar la cosa. ¿Entiendes? No sería lo mismo el 11.250.000 sobre 250 millones que sobre 400 millones. Te daría una tasa bastante más baja. ¿Se entiende? Entonces, mire, veámoslo para 2015. 2015 te dice dónde quedó acá. Un cliente fugitivo se escapó y los abogados dicen que la cuenta por cobrar de 18 millones solo se va a recuperar la mitad. Entonces, sigamos acá. ¿Cuánto se va a volver incobrable? 9. 9. Listo, le voy a poner uno aquí. Después te dice, apareció un cliente, no, ese es el 2014. La Junta de Acreedores de uno de sus clientes determinó que la capacidad de pagar de la empresa no era suficiente para cubrir todas las deudas. Entonces, dejó por pagar una cuenta de 11 millones con la empresa, ¿sí? Y no pagó nada. Listo. 11 millones es incobrable. Después te dice, el cliente fugitivo de la Amazonía brasileña resultó ileso y volvió y te pagó 5 millones a Lisa. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, ya, de esto recuperé 5. Entonces no se volvió totalmente incobrable. Y después en 4 te dan las ventas, todas esas cosas. Entonces uno va a decir, listo. Son 20, son 15. ¿Sí? Y entonces decimos, 15 sobre 400 millones será el 3,75%. Ahí está. ¿Sí? Entonces fíjense, ocupemos el último dato. 4. Este año se generaron ventas por 750, de los cuales 600 millones fueron a crédito y se pudo recaudar el 75% de ellas. Entonces, pongámosle aquí cuentas por cobrar al final del año. Ya, aquí entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a decir, mira, tú tienes que hacer la estimación sobre lo que haya quedado de eso. Entonces, fíjense que si tú no recaudas, obviamente si no se no habla de otras cuentas, el resto de las cuentas no se cayó, pues aquí se está refiriendo solo a lo incobrable. Entonces tú dirías que tenemos, en principio, los 540, claro, teníamos los 3,75% de los 400 millones.
¿Se entiende? Y entonces ahí uno diría, al final del año yo tengo que hacer el 3,75% de las cuentas por cobrar que queden. Entonces vamos a decir, quizá ese dato falta explicarlo mejor en la solución, es una buena idea. Entonces tenemos, de los 750 vendí 600 a crédito. Y entonces si tú tenías 600 millones y cobraste el 75, te quedan 25 por cobrar. $150. ¿Sí? Y entonces esos 150, vamos a decir, 150 por ese 3,75 debiese ser ese 2,125. Si no, quizás yo me equivoqué. De los 600 millones que fueron a crédito, tú ya recaudaste el 75. Entonces las cuentas por cobrar que quedan son solamente el 25% restante. Entonces tu EDI sería 3,75% de los 150. Que suena a que en realidad... ¿De dónde quedó la...? Ya, eso. 5.625.000. Esto es lo que quiero explicar, eso es importante. Entonces dibujemos la cuenta T de la EDI. Como es una contracuenta de activo, crece al revés. Entonces, tenía 0, ya voy a partir desde que no había nada. Después te dicen, hiciste una estimación por 10 millones la primera vez. ¿Sí? Y después tú dijiste, se cayeron 11.250. Entonces, fíjense, el saldo que va a quedar es de 1.250.000 deudor. ¿Puede pasar eso? No, listo. Entonces tengo que hacer un ajuste, lo voy a colocar con el rojo, por el 1.250.000 de diferencia. Listo. Entonces esto lo hago al 31 del 12 del 2014. Listo. Parto con 0 de nuevo. Entonces dijimos, el siguiente año voy a hacer el 4,5 de los 400. Entonces hice un abono, perdón, por 18 millones. Ese mismo día. Eso es la cantidad de cuentas que espero que se caigan al año siguiente. Y luego tú dices, mira, ¿cuántos se cayeron? Se cayeron 15 millones. Entonces me queda un saldo de 3. ¿Cuántos clientes espero que se caigan el próximo año? ¿Cuánto le había dado el cálculo antes? 5 millones. Gracias. Entonces, ¿cuánto te falta para llegar a esa cifra? Falleció. Profe, disculpe, ¿de dónde salieron esos 18 millones? Perdón, ¿cuáles? ¿Los 18 millones? Los 18 millones era el 4,5% de los 400 millones. Vale. Entonces, ¿qué dijimos? 2.625.000. ¿Se entiende? Porque lo que uno tiene que llevar como a la cuenta de la EDI y la pérdida es lo que te falta para. Si yo le coloco otros 5.625.000, entonces quedaría sobreestimada la cuenta de la EDI, pues no necesito tanto. ¿Se entiende? Entonces sí estaba bien. Era raro que estuviera mal. Porque era un control. ¿Se entiende? Entonces quizás esta es la parte más confusa, entonces quizás ahí tener una cuenta T los puede ayudar mucho más.
porque después es fácil. Cuando dijimos, mira, el cliente 1 se cae por 8 millones, cargo la EDI y abono la cuenta por cobrar por 8 millones. Lo mismo con los 3.250.000. Entonces, el caso quizás que puede ser más sofisticado es que en este caso una de las compañías, apareció el cliente que había llegado desde un periodo que no sé, lo había castigado hace 5 años. ¿Qué debiese hacer en el asiento de 2? ¿Qué cargo? Lo que cargo es fácil. Efectivo, ¿no? Efectivo, ¿por cuánto? Por los 7 millones, creo que era. 7.200.000, listo. ¿Contra qué? No sé. Eddie, ¿No? pérdida, ¿Ya? ¿Contra ingresos raros? ¿Contra ingresos por recuperación de incobrables? ¿Contra ingresos no operacionales, si quieren? ¿Contra ingresos no recurrentes, como quieran llamarlo, pero contra otros ingresos en el fondo? ¿Y los 2.200.000 de diferencia qué son? Eso, intereses, ingresos financieros. Entonces ese debiese ser tu asiento. Entonces, aquí. profe, Ajá. ¿podría repetir el asiento así entero en orden, no? Aquí está. Cargo el efectivo por 7.200.000 y uno podría decir, oye, si esto fuera del periodo, debiera tener el ingreso por intereses. Entonces uno dice, sí, pero yo espero cobrar regularmente esos intereses. ¿Sí o no? No, ya. Si yo lo esperara cobrar, y eso es lo que va a pasar en el siguiente año, en el 2014, entonces sí lo separaría como ingresos por intereses, porque es algo que podría producirse con regularidad. Aquí por eso que esto es más complejo que hacer el cálculo numérico, es decir, oye, esto yo espero que ocurra en mi negocio o no espero que ocurra en mi negocio. Ahí es como más analítico, más que mecánico, por ejemplo, la prueba 1. Entonces aquí como que no es hacer 8.000 asientos, es pensar un poco qué hay que hacer en el asiento. ¿Se entiende? Porque los números, no, creo que en la multiplicación no hay nada complejo, pero te señaliza, ojo, que la contabilidad muchas veces muestra ciertas cosas al mercado que son distintas. Entonces, lo que señaliza al mercado es lo que podría ser una diferencia significativa. ¿Sí? Y entonces ahí están todo el resto de los asientos. Entonces cada vez que yo cargo la EDI es porque estoy castigando la cuenta por los 9 y por los 11. Y fíjense que aquí el que hace la diferencia, como ese cliente revive y se salva, entonces me paga 5. Entonces fíjense que al final yo primero recupero la cuenta, pero como que vuelve a existir el activo, entonces cargo la cuenta por cobrar y anulo lo que había cargado en la EDI. Y luego la cobro con los 5 millones. ¿Se entiende? A diferencia que en el otro caso dijimos, oye, no, efectivo contra ingreso por recuperación de incobrables o ingresos no recurrentes o no operacionales. Entonces, si esto hubiera tenido intereses, hubiéramos hecho justamente eso. Hubiéramos dicho, oye, efectivo por 6 millones, cuentas por cobrar por 5 e ingresos por intereses o ingresos financieros por el millón extra. ¿Se entiende? Y ahí están todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Ya, entonces vamos a nuestro último tema cortito, porque miren, en la prueba solamente entra la parte introductoria de inventario, no hay que saber qué es FIFO, qué es si lo saben mejor, pero no necesitamos saber eso porque eso va a ser a la vuelta. Entonces solamente necesitamos lograr 2 objetivos de aprendizaje de esto. Vamos a querer saber 2 cosas, mira, qué es un inventario y qué es más allá de los productos terminados y cómo debiesen valorizarse inicialmente y posteriormente los inventarios. Si yo supongo que los primeros que entran son los primeros que salen, o lo último, el primero que vence, el de mayor valor, todo eso lo vemos la próxima semana. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperaría saber uno de inventario? Por ejemplo, ciertas discusiones que tienen bastante sentido en lo que ocurre actualmente. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas son muy riesgosas o poco riesgosas.
¿Qué creen ustedes? Poco, ¿Por qué poco? porque todo el mundo necesita. Pero cuando la empresa farmacéutica investiga para desarrollar un nuevo producto, ¿cuál es la probabilidad de que sea exitoso ese desarrollo? O sea, tienen que invertir mucho en investigación y desarrollo. Y Eso. puede que no les funcione. Y la inversión en investigación y desarrollo es mucho más incierta. Es como que tú digas, oye, voy a empezar a hacer un hoyo aquí para encontrar petróleo. Puede hacer 100 metros, 200, 500, no sé. Todo lo que tiene que ver con investigación, desarrollo y exploración es mucho más riesgoso que decir, oye, yo ya tengo prevendido el iPhone 14, entonces ahora lo fabrico. Esa inversión es muy poco riesgosa. Cuando tú empiezas a investigar, puedes decir, oye, llevo 20 años investigando la cura para el cáncer y todavía no doy lugar a nada. Entonces, el no dar lugar a nada produce que algunas empresas digan, no, pues mira, cuando nosotros le damos el palo al gato y encontramos un producto, debemos facturar esto a unos precios muy altos, porque la ley además me protege con una patente de que nadie puede hacer lo mismo para que la empresa tenga un retorno. Entonces las empresas dicen, mira, ¿cuánto le cuesta crear ese medicamento según la empresa, los mayores laboratorios? Según Pfizer, por ejemplo, en 1.300 millones de euros. Pero en realidad las empresas dicen, o los reguladores dicen que solo cuesta 150 millones de euros. Hay harta diferencia, porque si yo quiero ganar un margen sobre 1.300, es brutalmente más alto que si quiero ganar un margen sobre 150. Fíjense la diferencia en el precio. Podría bajar 90% el precio de los medicamentos. ¿Entiende? Ups. Yo no fui. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, miren, estos son los estados financieros de Pfizer. Si uno piensa en el estallido social, ¿qué empresas fueron las que salieron más perjudicadas con locales quemados? Los supermercados. Después, no sé si tantas bencineras las quemaron, es más Los peligroso. bancos. ¿Ah? Rápido. Metro. Ciertas comidas rápidas, ¿cierto? No todas, pero algunas. Farmacia. Las farmacias. ¿Por qué no? Porque Metro. lucran con la gente. Bueno, si uno abre los estados financieros de farmacia ahumada, la utilidad, por ejemplo, coludida, la utilidad como porcentaje de los ingresos, ¿cuánto creen que gana? ¿Cuánto creen ustedes que gana una empresa coludida, algo que es ilegal? Lo voy a hacer más grande. No. Mucho. Mucho. Está más cerca, pero es mucho. Por ahí va. Entonces, fíjense. Si uno quisiera realmente bajar el precio de los medicamentos, quizás el regulador sobre todo ha puesto el foco mal, porque miren, el margen neto, que en el fondo no es nada más que la utilidad neta o utilidad del ejercicio después de impuestos sobre los ingresos, es con FASA coludida, FASA sin colusión y pongamos Pfizer. Un laboratorio gigantesco que, como informaba el fin de semana, parece tener la cura para el 90% del coronavirus. Entonces, farmacia ahumada coludida, 3%. Farmacia ahumada no coludida, 1,5%. Si hago que FASA empiece a perder plata, ¿en cuánto bajan los precios de los medicamentos? ¿Ah? Farmacia ahumada, perdón. SA. Por eso es FASA. Perdón. Entonces, si le digo a farmacia ahumada, ponte a perder plata, ¿en cuánto bajan los precios? ¿Cuánto bajó los precios de los medicamentos para que FASA pierda plata?
¿Nadie lo ve? 3%. Listo, o sea, no bajan nada. Y FASA dice, oh, voy a quebrar. Listo. Entonces digo, ya, mira, no me coludo. Oye, 1,5. ¿Pero alguien cree que eso es un buen negocio? No, es muy poco. Es malísimo el negocio. O sea, un negocio así como multimillonario no es. Quizá obviamente falta harta expertise para saber que 3% no es mucho, pero imagínense que ustedes compran una bebida por 1.000 y la venden a 1.030. Horrible el negocio. ¿Se entiende? Entonces es como el negocio de los cigarrillos, le deja un margen prácticamente nulo a las botillerías, pero trae otras cosas. ¿Sí? Pero en cambio, miren, Pfizer, 2016, 2017, 2018. Tiene 13% de margen, tiene 40% de margen y tiene 20% de margen. Digamos, en promedio, tiene 20. Y quizá estoy subestimando, lo voy a poner 23 quizá. Si quiero bajar el precio de los medicamentos para las personas, ¿a quién tengo que apretar? A los laboratorios. ¿Se entiende? Entonces, el cómo llego a decir, oye, esto es 1.500 millones o esto es 150 millones, eso es una parte importante de la idea de los inventarios. En el fondo, porque una parte de la contabilidad tiene que apuntar a esos problemas éticos. Oye, no, es que yo tengo todos estos costos de todo esto, pero no están haciendo nada. Sí, pero hay un costo de oportunidad, hay un costo del valor del dinero del tiempo, demuéstralo. ¿Se entiende? Tú no me demuestras eso porque a ti te queda el 40% de margen y eso sí parece ser un buen negocio. Entonces, si hay ciertas industrias en las que realmente se tiene que regular el negocio, probablemente esta sea una de esas. ¿Sí? ¿Qué hay que diferenciar? Hay que entender que nosotros fundamentalmente en este curso hemos hablado de empresas que comercializan, compran a 100 y venden en 150 o en 200, en lo que sea. Listo. Entonces una empresa comercializadora es Cencosud o una empresa comercializadora es Falabella, etcétera, no hace nada. Lo único que hace es compra y vende. Y entonces, al comprar y vender, ¿qué clases de inventarios tiene? Ya, inventarios corrientes, seguro que sí. Entonces, porque quizá, y aparecía en la lectura, el concepto de inventario no corriente es bien engañoso. Pero pensemos que los inventarios son justamente esos productos de corto plazo. Entonces ya, tengo televisores, productos terminados. ¿Tendrá algo más Falabella? El seguro, esas cosas, ¿no? ¿Qué cosa? Los seguros. Ya, pero los seguros deben ser un gasto pagado por anticipado. O sea, pero no necesita materiales para hacer los refrigeradores. No tiene refrigeradores a medio terminar, que serían un producto en proceso, pero tiene los refrigeradores terminados, los televisores, las poleras, etc. Pero además eventualmente tiene los repuestos, los consumibles, tiene cartridge de tinta, tiene hojas de impresora, tiene materiales. Tú produces y ya tengo camiones, bueno, hay que tener algunas ruedas de los camiones por si pinchan en ruta, tengo que tener aceite, etcétera. Ciertas cosas que se van a consumir como parte del curso habitual de la operación. Entonces tú dices, mira, el inventario es algo más que solo los productos que vendo. Es lo que yo pueda vender dentro del año, pero tu negocio podría durar más que un año, y todo aquello que vaya a utilizar dentro del negocio en el año. El camión no es un inventario, porque el camión va a ser una propiedad planta de equipo, un activo de largo plazo. Entonces se va a depreciar un poco, pero no lo voy a llevar a gasto en el año. Por el contrario, alguien podría decir en una lata contar las hojas de impresora, podríamos ocupar el concepto de la inmaterialidad que decíamos al principio del curso. Ya eso no es un inventario, un gasto el día que lo compré. El Quicks que hay en la cocina de las oficinas corporativas, chao, a nadie le importa. Pero si podrían ser repuestos importantes, el metro, por ejemplo, de una cantidad significativa de repuestos que valen harta plata. Entonces, en algunas empresas que se dedican a comercializar, debiesen tener fundamentalmente productos terminados y consumibles, o repuestos, como quieran llamar. ¿Sí? Si tu empresa fabrica como la papelera, la compañía manufacturera de papeles y cartones, MPC o Codelco o Colbún o Endesa, cualquier empresa de generación de electricidad necesita materias primas. Entonces, si tú tienes una central hidroeléctrica y no llueve, ¿cómo hago la electricidad? ¿Cómo creen ustedes que hacen girar las turbinas?
Está complicado. ¿Ah? Está complicado Sí, claro, pero hacerla funcionar. ¿qué debería utilizar? O sea, meter más energía, ¿no? ¿Con qué otra? O sea, porque miren, podría ser energía eólica, podría ser energía solar, pero si tú tienes una central hidroeléctrica que en el fondo tú esperas que llueva y que cuando caiga el agua como de un río o de un lago haga girar una turbina que genere electricidad y no hay suficiente lluvia, entonces necesito echar mano a otra cosa. ¿Con qué producirían ustedes? Si se corta la luz en invierno, ¿con qué se calefacciona? Ajá. Ya con gas, por ejemplo, o podría ser con combustible. Entonces la empresa, que no está muy lejos de ser lo mismo, entonces la empresa podría utilizar eso, pero dice, claro, ¿cuánto me costó que cayera la lluvia? No. Nada. Si tengo combustible, una materia prima para producir la electricidad, pero es más caro. Entonces, por ejemplo, las empresas forestales ocupan la biomasa. Talan un tronco y todos los retazos, los pedacitos, las ramas, etcétera, lo ocupo para generar la industria, convertirlo en celulosa, etcétera. Entonces, las empresas manufactureras van a tener esas materias primas, el combustible que necesito, van a tener, por ejemplo, televisores por ensamblar o autos a medio ensamblar, productos en proceso, botellas de cerveza en CCU que no estén llenas, y después voy a tener productos terminados. Y además voy a tener los repuestos. Entonces, dentro de los inventarios voy a considerar 4 categorías de activos. ¿Se entiende? El resto de tus empresas podrían ser empresas de servicio, y uno en general supone que las empresas de servicio no tienen inventario. ¿Por qué razón? Porque tú dices, oye, si un médico todavía no hace una operación, no puede decir operaciones por esperar. O un abogado no defiende una causa, o un consultor no hace una consultoría, valga la redundancia. ¿Se entiende? Entonces los servicios se extinguen, digamos, cuando la empresa entrega el servicio. Como que tú dices, ya te operé, ese servicio no queda en inventario. Como máximo en el sentido contable podría quedar en el inventario diciendo, oye, es que yo todavía no le he cobrado. Entonces, mientras no reconozca como ingreso eso, la operación podría ser el valor de los ingresos no cobrados un inventario. Pero así como que yo tenga guardado operaciones entregadas, no es así. ¿Se entiende? Entonces uno tiende a pensar que los servicios no tienen, al menos en productos terminados, inventario. Es probable que tengan productos en proceso. Tú dices, oye, el 31 de diciembre estábamos operando a alguien, entonces al cierre contable había un producto, un servicio en proceso. Ya, eso puede ocurrir. Entonces, no es cierto que las empresas de servicios no tengan inventario, tienen servicios en proceso. Y además, si tú eres una clínica, ¿qué tipo de inventarios vas a tener? Medicamentos, gasa, guantes y algunos otros útiles, que era lo que nosotros decíamos consumibles. ¿Se entiende? Entonces podrían ser materias primas, etcétera. Inclusive algunas empresas tienen el concepto de materias primas en tránsito. Nosotros lo poníamos en el capítulo. Entonces decíamos H&M separa eso mucho, porque si tu materias primas están en alta mar y asaltan un barco en Somalia y el barco se hunde y pierdo toda la existencia, eso podría ser un problema. ¿Se entiende? Entonces, dentro de la cuenta de inventario hay más que productos terminados, aunque nosotros lo hayamos simplificado hasta el momento. Si no es ninguna de esos 3 tipos de empresa, es una empresa mixta. Y la empresa mixta te entrega un producto y un servicio al mismo tiempo, como el Starbucks. ¿Se entiende? Entonces, como que yo te entrego la experiencia y en general la industria gastronómica entra en ese caso. Entonces, te entrego el servicio y además te entrego un producto. Así que como que funciona como una manufacturera más una empresa de servicio, ambas juntas. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos en la casa? ¿Sí? Sí, profe. Deberíamos tener al menos esas 4 categorías de los productos. Entonces, trascendamos del concepto de solo lo que voy a vender en el periodo, no es cierto, es todo lo que vaya a vender o lo vaya a utilizar para producir algo en el periodo. ¿Sí?
Y entonces eventualmente si tú tuvieras los repuestos de maquinaria o algunas cosas, piezas que se vayan a consumir, como decíamos, como los cartridges de las tintas, podría ser perfectamente parte de esto. ¿Sí? Entonces algunos inventarios uno considera que podrían ser de otro tipo. Por ejemplo, en la inmobiliaria, ¿cuál será el mayor inventario de la inmobiliaria? Por un punto premio. ¿Cómo, profe? Esos valen poco. Tiene que ser otra cosa. Más caro que los materiales. El terreno, listo, un punto premio. Entonces uno dice, no, pero un terreno, un activo de largo plazo, que no se... No, no para la inmobiliaria. La inmobiliaria va a construir y lo va a vender. ¿Se entiende? Entonces la lógica es que el mismo activo para dos empresas que tienen espíritus de negocios distintos podría ser totalmente diferente. Entonces tú podrías ser un concesionario de autos, los autos son tu inventario, pero tú podrías comprarte un auto como persona y el auto no es un inventario para ti, es una propiedad planta de equipo porque lo voy a utilizar 3, 5, 10 años. ¿Se entiende? Cambia el espíritu. Profe, me queda una duda. En la inmobiliaria, entonces, los materiales se considerarían como insumos, pero no inventario. Sí, o sea, es que el insumo es parte de los inventarios. Pero entonces son otros tipos de Claro, inventario. o sea, en su cuenta de inventario estarían los terrenos, estarían los materiales de construcción, los edificios a medio hacer y los edificios que todavía no puedo vender. ¿Entiendes? Por eso como que estamos haciéndole doble clic a la cuenta y la estamos abriendo en que hay más cosas dentro. ¿Entiendes? Entonces CSU podría tener las botellas terminadas, podría tener otras materias primas, podría tener todo lo que esté ahí en cerveza o en bebida que todavía no la ha empaquetado dentro de las botellas, digamos, etcétera, etcétera. Y las compañías de servicio podrían tener los que decíamos recién, como en el caso de una clínica. Entonces eso podría ponerse más complejo, porque tú podrías decir, mira, es que Coca-Cola o CSU te da una botella retornable. ¿Eso será un inventario de la empresa o no? ¿Qué creen? Es que lo pueden perder. Entonces, como que no es raro. Porque... Es raro. Es cierto, no es fácil. O sea, por eso lo mencionamos en el capítulo de ingreso, porque ya mira, aquí está el envase, son 450, pero como siempre te lo pueden devolver, como que yo tendría la obligación de devolverle la plata. Por eso no se puede reconocer como ingreso. Pero en el fondo tú dices, oye, ¿por qué te doy un envase retornable o un balón de gas, que podría ser exactamente lo mismo? Para prestarte el servicio con el tiempo, sí, entonces eso es una propiedad planta de equipo. No un inventario, no algo de que yo me quiera deshacer en el corto plazo. Yo quiero que ojalá el envase te dure 10 años, 15 años, 20 años, para que yo te venda bebida o te entregue gas o lo que sea. ¿Se entiende? Entonces no debiese ser un inventario en ese caso. ¿Entiende? Más bien los inventarios están dirigidos a estas cosas que son de muy corto plazo, que yo las voy a consumir o las voy a vender dentro de ese plazo. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué cosas debiese incluir dentro del valor del inventario? Todo lo que sea necesario para dejarlo en las condiciones deseadas por la gerencia. Eso suena ambiguo, pero es la definición. Entonces tú dices, mira, es súper fácil que si tú dices, yo voy a comprar bebida y las trajo CSU, las trajo Coca-Cola y me las vendieron a 500 pesos la lata, ya está. Le quito el IVA, ¿sí? El IVA crédito no debiese ser parte del inventario nunca porque se va a consumir en tiempos distintos, es un activo por separado. Pero podría ser levemente más complejo. Tú podrías decir, no, es que yo voy a vender estas maquinarias industriales y las traigo desde no sé qué país. Entonces yo la voy a comprar, la voy a tener que subir a un barco, la voy a tener que inspeccionar, voy a tener que recibir una certificación. Se demoró 6 meses en llegar porque además no la podían embarcar por la pandemia, etc. Empecé a pagar intereses al banco, listo, y tuve que hacer una serie de cosas. Después la fui a buscar a San Antonio, la traje a Santiago, la puse en la bodega, llamé a un experto que la revisara, y ahora después de 6 meses está lista para poder venderla. Chuta, es más difícil. ¿Entiendes? Entonces lo que debiera incluir dentro del valor inicial no es lo que le pagué al proveedor ruso que envió la máquina. Debiera ser eso más una serie de cosas. Entonces, incluyo sí o sí el precio de compra, pero neto de cualquier rebaja o algún descuento por pronto pago que me fuese a hacer.
Entonces, si tú dices, me la vendieron a 100, pero yo le pagué la cuenta, o espero pagarle la cuenta a los 30 días y me la va a dejar en 95 el costo de la maquinaria. ¿Entiendes? Si yo además me dice, oye, si tú compras 10 máquinas, la 11ª es gratis, bueno, entonces tengo que incluir esa rebaja que cada una no me cuesta 95, me cuesta 95 por 10 onceavos. Me cuesta, invento, 86. ¿Sí? Después, cualquier impuesto que no sea recuperable, el IVA es recuperable. Tú dices, oye, yo pagué IVA, fisco, devuélveme la plata. Listo, y te queda el IVA remanente o te queda el IVA por pagar, que discutíamos. Entonces hay algunos impuestos que no son recuperables. Por ejemplo, los que tienen que ver con los impuestos específicos, los impuestos aduaneros, los impuestos a la exportación o a la inversión extranjera, etc. Todos esos impuestos que la empresa no puede solicitar su devolución son parte del valor de los inventarios. ¿Se entiende? Particularmente los impuestos de la aduana. Los costos que tenga de transportarlo, de almacenarlo, de recibirlo, y tengo que abrir las cajas y le pago a alguien, etcétera, tengo que llamar a un inspector experto que saque una muestra del activo allá, porque si no podría no cumplir con las condiciones. Entonces tú pediste, no sé, pescado, bueno, tengo que hacer una prueba de cuánto es la grasa, de cuánto es la proteína, etcétera, pero mira, me trajiste 3 toneladas y yo solo te acepto 2,8 toneladas y la otra te la rechazo. ¿Se entiende? Entonces, todos esos costos que implique verificar que el producto está listo para poder venderlo son parte del valor del inventario. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que sea necesario para dejarlo listo para vender, todo eso es parte del inventario. Si eventualmente tú tuvieras que financiar esto, porque digo ya, el proveedor es ruso, no me conoce, entonces, como yo le quiero comprar porque es el mejor y me hace el mejor precio, voy a tener que pedir que el banco le pague primero. Pero el banco en Rusia no me conoce, a mí me conoce acá el Santander. Y como el Santander, un banco mundial, él me va a ir a respaldar. Como el Santander va a poner la cara por ti, lo que va a emitir es una carta de crédito. Y una carta de crédito dice, oye, si no paga la empresa, pago yo. Ya que si el Santander es mucho más creíble, o lo conocen por lo menos. ¿El Santander hará eso gratis? Listo. Entonces ese costo, lo que te haya cobrado por hacer la carta de crédito, es valor del inventario. No pude haber adquirido los inventarios sin eso. ¿Se entiende? Y entonces ahí uno dice, mira, tú podrías querer diseñar ciertos productos, oye, tú eres un arquitecto y tuve que contratar solo para hacer y nada más, bueno, esos costos específicos en algunos casos también debiesen incluirse. ¿Qué cosas jamás deben incluirse? No deben incluirse jamás las capacitaciones que yo haga a los trabajadores. Oye, para ocupar esta máquina debemos sí o sí capacitar a los trabajadores. Bueno, eso no es un activo de la empresa por una razón. No tengo el control. Yo lo podría capacitar hoy día y se va mañana. ¿Cuánto le queda a la empresa si se va de la capacitación? Nada. Listo. Por eso que como yo capacito a la persona, no es algo que la empresa pueda controlar. Entonces las capacitaciones siempre son un gasto. Jamás hay que incluir las capacitaciones como un costo del inventario, ni de ningún otro activo, ni de las propiedades planta de equipo, ni de los activos intangibles, ni de las propiedades de inversión. ¿Sí? Tampoco debiese incluir eso los impuestos que sean recuperables. Ya decíamos, por ejemplo, el IVA crédito de las compras. Tampoco debería incluir ahí los gastos de marketing que yo genere. Oye, ¿cómo vamos a estrenar este nuevo producto? Hice una campaña en redes sociales, etc. No, eso es un gasto por marketing, jamás va a ser un costo del activo, porque tu activo es igual de bueno o igual de malo, haga o no haga la campaña. Entonces no tiene potencial para generar beneficios económicos adicionales. No es que aumenta las ventas, ya, pues tiene que ver con las ventas, no con las compras. ¿Entiendes? Entonces, ni el marketing, ni la capacitación, ni los impuestos que sean recuperables, y eventualmente si tú hicieras pruebas al principio y eso te generara pérdidas, las pérdidas tampoco debiesen incluirse en los productos buenos que te quedaron. Son los 4 ítems que jamás debería incluir. ¿Sí? Si tu empresa entonces, para cerrar esto, es una empresa productiva, entonces tú vas a decir, todos los costos que estén en la fábrica deben ser absorbidos en el producto. Por eso que hablamos de costeo por absorción. Algo que quizás podemos después discutir a la vuelta de la prueba.
¿Sí? Entonces tú dices, oye, aquí hay arriendo, hay servicios básicos, hay depreciación de la máquina, hay supervisores, ya todo eso, más los materiales, más la mano de obra, todos esos costos deben ser absorbidos por el producto. ¿Sí? Y entonces esto nos lleva al problema final para terminar. Tú dices lo siguiente, mira, cuando yo voy a comprar internacionalmente existe un concepto que son los Incoterms, el cómo yo voy a responder o quién va a responder por ciertos costos. Entonces, si alguien ha comprado en AliExpress, normalmente te pregunta cuál es el Incoterm. Lo más típico para es Free on Board, este que está acá, el que dice FOB, o SIF, este que está acá. Free on board significa que si a ti te dejan el producto cruzando la línea del borde del barco, chao, el problema es tuyo. Entonces, si la grúa se le cae el container y le pega al borde y cae al mar, perdiste plata. Si tú compras libre a bordo, te lo deja ahí, entonces fíjense que ahí dice, mira, la responsabilidad está que se suba al barco. Si el barco después partió y se hunde en San Antonio, es problema del cliente, el proveedor no responde nada. Pero si fuese SIF, eso significa Cost, Insurance and Freight. O sea que yo pago el costo, yo pago el seguro y pago el transporte, el flete, a eso se refiere a Freight. Entonces yo me hago responsable hasta que lo desembarquen en San Antonio. Si después tú mandaste un camión que se volcó camino a Santiago, ya ese es problema tuyo. Pero yo pago hasta ahí. Y fíjense que podrían haber otros Incoterms. Eso es más complicado, después el profesor de Derecho y Empresa puede discutir mucho más con ustedes, pero podría tener la responsabilidad hasta puesto en bodega. O sea, a ti te asaltaron al frente de nuestra bodega, es problema del cliente. ¿De qué depende de quién pague esos costos? El que sea más barato. Dice, mira, si yo se lo compro FOB y yo pago el seguro por el container y el transporte del container me cuesta 120, él me vende SIF a 115, que sea SIF. Si yo lo logro hacer por 110, entonces que sea FOB. Es lógica económica, lo que sea más barato. ¿Se entiende? Entonces, si tú compraste bajo un Incoterm SIF y después tú dices, oye, pero los seguros en tanto no debo incluirlo porque ya viene incluido en el concepto de SIF. Si es por el contrario, Free on Board, entonces tengo que sumarle los seguros y tengo que sumarle el transporte que va a tener la empresa. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí tiene la definición, etcétera. Yo les puse como para que lo vieran gráficamente eso. ¿Dudas? ¿No? Entonces, de inventario para la prueba, eso sería todo. Aquí hay como un mini ejercicio de qué cosa hacer y con la ayudantía debiese ser más que suficiente para que les vaya muy bien en la prueba del sábado. Sábado a las 10, por si acaso, porque como que se subentendió el post, solamente yo posteaba la prueba, la fecha del examen, perdón, el sábado a las 10 de la mañana hasta las 12, tal como está posteado en el metacurso, va a ser la prueba. ¿Dudas? ¿En la casa? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Profe, Sí, se está grabando. Profe, Pero es que la que no se subió no es que no la grabamos de pero otra nunca sala. se subió. ¿Y eso no lo puede recuperar de la otra sala? Intentémoslo. Estaban acá, ¿o no? Sí, pues estábamos acá, siempre estamos. Vamos a intentarlo. Por favor. Oye, te mandé un No, video. es menos que ingreso. O sea, si tú vas a vender por 100 y te va a entrar siempre 98, entonces 98 es el ingreso. No, eso es cuando tú crees que no lo van a utilizar. Entonces, yo creo que van a pagar 100, pero extrañamente el cliente llegó y pagó 98, ahí sí que es un gasto financiero los dos de diferencia. Sí. No, ni siquiera Porque en el es fondo como- tú le estás financiando, el cliente te está anticipando la plata. Entonces, como el cliente te pagó antes de lo que tú creías, te evitó hacer factoring con el banco, por ejemplo. Entonces tú dices, oye, el factoring me cobraría 5, el cliente si me paga antes me cobra 2, es mejor ir con el cliente, pues entonces es lo mismo. ¿Entienden? En ese caso el descuento del pronto pago es como si fuese un factoring. ¿Ahí de qué?
Sí, sí la vi, me la mandaron. Sí, voy a comer pizza.